Queridos hermanos, muy buenas tardes otra vez. Y si nos escuchan, buenas noches, allá por la noche en la versión grabada. Estamos una vez más en la mesa redonda pastoral de la ciudad de Austin con nuestros queridos hermanos siervos. Joel, una vez más, otra vez estamos contigo, Joel Jiménez. ¿Por qué no te presentas una vez más? Claro, gracias. Bueno, hermanos y amigos, yo me llamo Joel Jiménez, soy mexicano, pero ahora estoy aquí en Estados Unidos, iniciando una nueva congregación en la ciudad de Georgetown, al norte de Austin, Texas. Así que estamos aquí para servirles y gracias por permitirnos estar con ustedes. Así es. Tenemos un nuevo invitado a la mesa. Emanuel, ¿por qué no te presentas? Sí, gracias. Bueno, mi nombre es Emanuel Jiménez, soy el hijo del pastor Joel Jiménez. Estoy estudiando ahorita en la Universidad de Southern Nazarene University para estudiar teología. Muy bien. Allí en el estado vecino de Oklahoma. De Oklahoma. ¿Cómo te va ahí? ¿Te gusta? Sí, está bonito. Hay unas cosas muy diferentes, pero sí está muy bonito. ¿Cómo es el clima? ¿Igual caliente que aquí en Texas? Sí, un poco más frío, pero sí está bien. Un poquito más frío. Southern University, estudiando teología. ¿En qué año vas, Emanuel? El primer año. Muy bien. Estoy empezando. Pues muy contentos de estar aquí en la mesa pastoral de Austin, la mesa de análisis. Nuestra intención es poder servir a la iglesia de Austin, a las 4 audiencias que tenemos en mente, a los siervos pastores, a la nueva generación como Emanuel, a las familias en general y especialmente a los hombres, a los líderes de la ciudad. También sabemos que Dios ha entregado muchas responsabilidades a estos hombres, el liderazgo en todas las posiciones. Queremos ser de bendición para ellos. Una vez más, explicamos brevemente, esta es una mesa de análisis, una mesa pastoral, una mesa de ánimo, una mesa de análisis y de investigación y de compartir. Vamos a estar observando varios temas importantes. La semana pasada hablamos de la pasividad con nuestro hermano Janoy Ávila y Joel. Y esta vez vamos a hablar el tema de la responsabilidad, la importancia de la responsabilidad en medio de una pandemia. Así que mi nombre es Uriel Novelo, soy su servidor. Tengo el privilegio de haber nacido en México y también me encuentro aquí pastoreando en la iglesia, uno de los pastores en la iglesia Austin Ridge Bible Church en Westlake. Así que aquí estamos, Iglesia del Nazareno aquí en Georgetown, Austin Ridge Bible Church en Westlake y Emanuel también desde Oklahoma. Así que bienvenido, Emanuel. Gracias. Otra vez. Mis queridos hermanos, el tema es la responsabilidad. Y tenemos que comenzar con la primera pregunta es, la responsabilidad, ¿cuál es el origen de la responsabilidad? ¿Dónde comienza la responsabilidad? Específicamente, este tema es importante en estos tiempos de pandemia, ¿no? Hablamos la semana pasada, si somos pasivos hay problemas. Entonces tenemos que hablar ahora de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Dónde comienza la responsabilidad, Joel? Bueno, ¿qué es la responsabilidad? Es como cumplir o tratar de hacer lo que nos toca hacer. En otras palabras, una persona responsable es aquel que hace lo que le toca, su deber, lo que es su obligación. Y cuando nos metemos a este tema, nos damos cuenta que el primero en ser responsables fue Dios mismo. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, no solamente lo hizo y se olvidó de su creación, sino que está al cuidado de ella. Hace poquito en mi clase de teología con los alumnos del seminario veíamos que uno de los conceptos equivocados de Dios es que la gente llega a pensar que, aunque sí creen que Dios es el creador, pero no entienden o no aceptan que es el sustentador. Y la Biblia dice que es las dos cosas, Dios es el creador y además el sustentador. Responsable. Es decir, cuida su creación, está al pendiente de ella. Cuando la gente piensa que no es responsable, entonces se imaginan o tienen la idea de que Dios no los va a escuchar, no los va a hacer caso, que Dios está muy ocupado haciendo o cuidando otras cosas, otros intereses, y no va a escuchar la oración de una persona que está en X lugar, en X pueblito, y que es un don nadie. Entonces hay gente que no se valora a sí mismo, pero tampoco valora a Dios, y piensan que Dios no va a atender su petición, su necesidad, su oración. Pero eso no es cierto. La Biblia dice que Dios no solamente es creador, sino sustentador, es decir, Él está al cuidado de su creación. Por lo tanto, entendemos que Dios es un Dios responsable. Él no solo nos creó, sino que nos sostiene con su mano fuerte. Entonces, la responsabilidad comienza con Dios. La responsabilidad es un atributo de Dios. El diccionario dice que la responsabilidad se puede también definir como compromiso, la obligación, el deber, la tarea, la carga que hay, la madurez. Incluso el diccionario lo define como
como responsabilidad es madurez. Es parte de la... Y todo esto es Dios, ¿verdad? La responsabilidad comienza con Dios, origina con Dios. ¿Dónde comienza la responsabilidad en el texto bíblico? Bueno, esta es una pregunta muy interesante porque encontramos en el libro de Génesis que cuando Dios hizo toda su creación, termina al final de la historia formando al hombre. Acuérdense que Dios en el sexto día hizo al hombre y lo hizo con un plan, con un propósito de cuidar la tierra. Yo lo pongo en mis clases como el ejemplo de aquel hombre que compra un rancho y después tiene que buscar quién cuide ese rancho, quién se encargue de la producción, de los animales, de que todo esté bien en ese rancho. El primer ser responsable fue Adán. ¿Fue Adán? Dios transfirió esta responsabilidad a Adán. ¿Y cómo respondió Adán en esta responsabilidad? Al principio bien, antes de pecar. Y aquí tenemos otro problema. Hay quienes piensan, y no sé si ustedes han oído eso, amigos que nos están escuchando, hay quienes piensan que el trabajo es como una maldición o como algo malo, o como una derivación del pecado. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que antes de que el hombre pecara, Dios ya le había dado trabajo a Adán, una responsabilidad. Lo que cambió con el pecado o después del pecado fue que ahora le iba a costar más de lo que antes le costaba. Dice el texto que con lágrimas, con sudor. Esto es una meditación muy interesante porque hay hombres allá afuera que hoy en este tiempo de pandemia están luchando con el tema de la responsabilidad. Hay dolor en los hogares, hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de ahorros, hay pérdidas de bienes. De salud, incluso de seres humanos. De salud, y cuando, de esto hablamos la semana pasada, cuando hay pasividad en nuestras vidas y no hacemos nada al respecto, no tomamos la responsabilidad, empieza a haber también pérdida de relaciones familiares, la pérdida de las relaciones matrimoniales, la pérdida de relaciones de hijos. Entonces, la pasividad, que es precisamente lo contrario a la responsabilidad, haya su cura, su antídoto, su sanidad en tomar la responsabilidad. Entonces, estos dos conceptos son contrarios, ¿no? Pasividad, no podemos estar ahí. Responsabilidad, tenemos que tomarla, ¿no? Y cuando yo pienso en responsabilidad también se me ocurre la nueva generación, por supuesto. ¿Qué piensas tú, Manny, con respecto a este tema de responsabilidad? Cuando tú ves a la nueva generación. A los jóvenes de tu edad. A los jóvenes de tu edad, ¿no? Y más jóvenes o un poquito más grandes. Y tú los observas y piensas en el concepto de responsabilidad. ¿Cómo los ves tú? Sí, hay personas que son responsables. Todavía hay muchas personas que he conocido que son muy así trabajadoras y todo eso. Jóvenes de tu edad. Ajá. Y el único problema normalmente se basa en pura motivación. Si es que no tienen motivación, no van a ser responsables. No tienen ganas. Sí, no tienen ganas, porque si es que las cosas están duras, están difíciles, pues como no les da tantas ganas de tomar ese paso extra para cumplir lo que se debe hacer. Háblame de eso, de la motivación. Cuando dices motivación, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, normalmente en esos días se basa mucho en emociones. Entonces, es que, como estaba diciendo, si es que todo está bonito, todo se siente bien, entonces están, ¿cómo se llama? Se ven como que algo listos, va a salir, ¿no? Sí, o que algo va a salir bueno. De su esfuerzo, hacen el esfuerzo, pero si es que ven que todo está oscuro, o que nada bueno va a salir, entonces no... Una motivación emocional, eso es lo que has observado. Ajá, y entonces normalmente ese es el conflicto, porque a veces es que se enfocan en una cosa y lo están haciendo bien y están muy motivados, pues dejan las otras cosas atrás porque se ven mal, entonces nunca pueden decir lograr todas esas metas que ellos quieren lograr. Entonces, cuando hay una motivación emocional, tú ves a las generaciones nuevas comprometidas. Pero cuando algo viene, como lo que estamos viviendo, la pandemia, ¿qué pasa con las emociones en ese momento? Sí, el problema de las emociones es que no se pueden balancear muy fácilmente, y es por eso que muchas personas se van de abajo, se deprimen, o se ponen tristes, o ya no quieren trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como que es un ida y se sube y baja. Un sube y baja, ¿no? Háblanos de eso. Hermano, ¿cómo ves tú este tema de la depresión entre los jóvenes? Es triste. Yo normalmente lo veo, pero porque no pueden tomar significado en casi nada. ¿Es una realidad? Ajá. ¿Sí está pasando? Ese sería del posmodernismo, ¿no? Como que no hay verdad absoluta, que la vida no tiene sentido, no tiene, pues, ¿para qué? Entonces, esa es una búsqueda cuando se basan en tantas emociones. Es por eso que lo que encuentran placer es lo que buscan. Si es que no encuentran placer, no lo buscan. Entonces es cuando... No les gusta. Ajá. El hedonismo, ¿no? Voy a algo siempre y cuando encuentre placer. Claro. Y sin embargo... siempre y cuando me guste.
Ujú. Sí. Si me gusta, debe ser bueno, y si no me gusta, es malo porque no me gusta. Y sin embargo, la Biblia habla del deleite, ¿no? O sea, me acuerdo este texto que dice, deleítate en Jehová, en el Señor, Y con él todo tu concederá corazón. las peticiones de tu corazón. Entonces, Salmo 37. hay uno de mis teólogos favoritos, maestros favoritos, John Piper, habla del hedonismo bíblico, el hedonismo centrado, el amor al deleite de conocer a Dios y las profundidades de su hermosa persona, ¿no? Sí, aunque ahí el cambio está centrado en Dios. Ujú, El hedonismo actual o el posmodernismo está centrado en. ujú, Es más antropomorfismo que otra cosa. Entonces, claro. acaba mal. Fíjate, una pregunta que me viene a la mente y que hemos visto frecuentemente es el cuándo. ¿Cuándo, y tal vez esta pregunta es para ti, Emanuel, o para los dos, cuándo es el momento cuando un joven puede empezar a entender el concepto de responsabilidad? ¿A qué edad? Bueno, eso yo creo más depende de la madurez de una persona. Ujú, Porque yo siento que cuando encuentran el significado, la importancia de una cosa es cuando pueden, ¿no?, tomar ese paso de ser responsable, de ser trabajador y todo eso. Pero obviamente con toda la filosofía que está ahorita en moda, hasta hay algunos cristianos que hasta como que dudan. Tengo muchos amigos que dicen que son cristianos, pero siempre están en duda si es que Dios existe o si es que Dios les escucha. Entonces como que se van de arriba y abajo otra vez en su camino de fe, entonces no hacen mucho para como ser más estricto, ser más responsable en su camino de fe. Pregunto el cuándo, audiencia, porque el cuándo de la responsabilidad en la vida de un joven, porque ya hemos hablado del cuándo comienza la responsabilidad en la vida del hombre, del ser humano, dijimos que en Dios, en Adán. ¿Cuál es tu enfoque, Joel? ¿Cuándo un joven, como Emanuel o como cualquier otro, o uno más joven como mis hijos tal vez, 11, 12 años, puede ya entender el concepto de responsabilidad? Bueno, es que son dos cosas. Una es cuando lo entienden y otra es cuando lo asumen. Lo ejercen. Lo ejercen. O les cae el 20, decimos en México, ¿no? Bueno, a ver, primero, se supone que una persona va a entender un poquito más de ser responsable, como decía Manuel, en su madurez. Ahora, en nuestra cultura, en la cultura occidental, se supone que un hombre es adulto a los 18 o a los 21 años, Uh-huh. en la cultura que vivimos. Ahora, en la cultura judeocristiana, o más bien hebrea, el año o la edad para ser responsable era a los 12 años. En el pueblo hebreo... El bar mitzvah. Exacto. Hijo del mandamiento. Al muchacho de 12 años se le hacía adulto, se le hacía responsable, y a partir de ese momento ya papá y mamá no lo sostenían, papá y mamá ya no cuidaban de él, ahora él era responsable de valerse por sí mismo a los 12 años. Como resultado, vemos a los judíos a los 15 ya tienen su propia empresa, ya son millonarios. ¿Por qué? Porque desde chiquitos les enseñaron a ser responsables. Sí. En nuestra cultura, en la cultura latina, es exactamente lo opuesto. Sí. Muchos no maduran, muchos no crecen y muchos nunca son responsables. Es decir, llegan a la edad adulta y todavía dependen de papá, de mamá, del PRI o de quien se puedan agarrar para subsistir sin ser responsables. Este es un problema muy, muy triste. Y esto nos lleva al siguiente tema del siguiente video. Gloria a Dios que el Señor ha añadido gracia a la vida de Manuel. Manuel, tú ya has pasado de los 12 años, 19. Sí. Ya estás fuera de casa, ya estás estudiando en la universidad, gracias a Dios. Todo por la gracia de Dios, ¿verdad? Sí. Aprendiste el tema de responsabilidad, gracias a Dios, que papá lo enseñó y mamá lo enseñó. ¿No? Ejemplos para nosotros. Pero allá, si hay hombres afuera escuchándonos, adultos, que no están asumiendo la responsabilidad, tomándola, que no están entendiendo el origen, que el origen de la responsabilidad está en Dios. Es algo bueno, no es algo malo, como decía Joel, no es una maldición. El primer responsable es Adán. Los jóvenes necesitan aprender responsabilidad, pero si hay papás allá afuera con dolor que no están tomando la responsabilidad, qué difícil sería, qué difícil es entonces para esos padres invitar a sus hijos para que tomen su responsabilidad. Es casi imposible. Cuando el padre no la toma, no puedes decirle a tus hijos que la tomen. Y de eso vamos a hablar en el próximo video. ¿Cuál es el fin de no tomar la responsabilidad? ¿O cuál es el fin de la irresponsabilidad? Amigos, gracias una vez más, pastores, siervos de la ciudad, líderes jóvenes, familias, que Dios los bendiga una vez más y nos vemos la próxima vez en la siguiente mesa pastoral.